Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Honor y majestad le preceden, fuerza y esplendor están en su templo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. La Iglesia nos propone hoy este domingo que el Papa ha querido este año que sea el de la palabra de Dios. El Papa quiere que reflexionemos sobre la palabra de Dios como punto focal en nuestra vida. Es aquello que decía San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, y desconocer a Cristo es desconocer nuestra salvación. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. En ti creemos, Señor, ten piedad. Conviértenos a ti, Cristo, ten piedad. En ti ponemos nuestra esperanza, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín, porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Palabra de Dios. Pueden responder: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado
por los de Cloé de que hay discordias entre vosotros. Y yo os digo esto porque cada cual anda diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer inificar la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del reino y curaba toda dolencia del pueblo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. La primera lectura hoy está totalmente ligada, como casi siempre, al Evangelio que hemos leído. Y es que la primera lectura vuelve a reproducirse, al menos en parte, en el Evangelio. Jesús, que se establece en Cafarnaún junto al mar. El mar se entiende el mar de Galilea, o sea, el lago de Genesaret, no es el mar Mediterráneo. En el territorio de Zabulón y Neftalí, o sea, al norte, lo que es Galilea, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías. Y hace toda esta cita que hemos leído tanto en el Evangelio como en la primera lectura. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Y aunque cuando esto se escribe en el Antiguo Testamento, bueno, no se acaba de entender exactamente de qué va esta profecía. Es el mismo Evangelio que nos dice esta profecía, esta luz es Cristo, que empieza a alumbrar precisamente en Galilea. Y Galilea era zona diferente de lo que hoy pensamos. Era zona medio pagana, habían judíos, pero había muchos paganos. Era una zona, mientras que Judea, la mayoría eran judíos, en la zona de Galilea se consideraban, de segunda, porque estaban mezclados judíos y no judíos. Hoy, si pensamos en nuestra sociedad, es totalmente al revés. Aquí no estamos mezclados cristianos y no cristianos, sino que los cristianos somos una pequeña minoría. Prácticamente ya estamos muy cerca de estas minorías como las de Japón
u otros sitios donde los cristianos son poquísimos. La diferencia, allí los cristianos son muy pocos, pero se consideran cristianos de verdad, con todos sus defectos, como tienen todo el mundo. Aquí son muchos los que se dicen en teoría cristianos, pero en la práctica nada. Son ateos de hecho y además absolutamente ignorantes de Dios y de la Escritura. Por eso el Papa hoy quiere que sea, y lo hará de forma más explícita y todos los próximos años, supongo, un día dedicado a la palabra de Dios, a darnos cuenta de que las Escrituras, la palabra de Dios y las Escrituras no es exactamente lo mismo. La palabra de Dios en sentido estricto es Cristo. Cristo es la palabra de Dios, ¿os acordáis? Lo hemos visto tantas veces esta Navidad. Al principio era la palabra era junto a Dios, la palabra era Dios. Y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esa palabra de Dios es Cristo. Y le llamamos a las Escrituras palabra de Dios porque nos hablan del que es la palabra de Dios, que es Cristo. Pero la palabra de Dios no es un libro, sino que en el libro se nos habla de la palabra de Dios. Y es un libro que no se entiende si no es desde la tradición de la Iglesia, que es la que ha escrito este libro inspirada por el Espíritu Santo y la que nos lo ha transmitido hasta nosotros. Cuando la gente, y esto se ve tantas veces, se le dice, no, vamos a leer la Biblia, cogen la Biblia y leen, no entienden el 90%, no se entiende nada. Yo esta es una de las cosas que he explicado 1000 veces, pero que me pasaban mucho de niño, cuando se iba a la catequesis, cuando uno era algo más mayor y se cogían y se explicaban incluso en la parroquia o en las iglesias donde uno iba a misa y explicaban las parábolas. Y yo recuerdo aquello de decir, no estoy de acuerdo, en el sentido de que sí, no sé lo que quiere decir tal parábola, pero lo que están diciendo seguro que no. Esa interpretación es falsa. ¿Y cuántas veces lo hemos visto en tantas misas? Pero si eso no es lo que dice el Evangelio. Pero si el Evangelio está diciendo otra cosa y no sabemos interpretarlo. ¿Por qué? Porque cada uno se hace su interpretación. Y en el fondo es porque no han entendido ni a Cristo ni el Evangelio. Han cogido las palabras aisladas de todo lo demás y le han querido dar una interpretación según las ideologías, según las modas de cada época. Y eso es por ignorancia de las Escrituras, por ignorancia de Cristo. Por eso no es tan fácil cogerse el Evangelio, leerlo y pensar que ya lo sabes todo, cuando muchas veces lo que está pasando es que no has entendido nada. Por eso los mismos curas hemos de formarnos en la Escritura y con las interpretaciones auténticas, las de los padres de la Iglesia, las del catecismo, las del magisterio, para entender realmente lo que está diciendo. Porque si no, hacemos como los protestantes, que oyes las interpretaciones que hacen y dices, pero es que no habéis entendido tampoco nada de lo que estáis leyendo. No, libertad de cada uno, creer lo que quiera. No. Cristo o es Cristo, y esto ya lo dice la misma Escritura, la carta de San Pedro, por eso los protestantes la consideran paja, porque dice, la Escritura no es de libre interpretación. ¿Cómo que no es de libre interpretación? Lo principal para muchos es la libre interpretación. No. Hay que interpretarla a la luz del Espíritu Santo y como la Iglesia nos ha enseñado siempre, porque la Escritura es de la Iglesia, la escribió la Iglesia. Es la experiencia de la Iglesia del primer siglo, la experiencia en Cristo. Y por eso no interpreta cada uno lo que le da la gana, sino que hemos de conocerla, amarla, darnos cuenta que ahí está Cristo vivo, que nos habla a cada uno. Por eso, quien quiera descubrir a Dios Padre, pasa por Cristo su Hijo, por el que es la palabra de Dios. Por eso conocer los Evangelios, conocer el Nuevo Testamento, conocer a San Pablo
y sus cartas es muy importante. Algunos piensan, bueno, San Pablo, ese hombre rígido que se inventa no sé cuántas cosas. Eso solo lo dicen los ignorantes de todo. Cuando uno estudia claramente a San Pablo, lo que hace es darse cuenta que es el que mejor ha conocido el Evangelio y sabe interpretarlo mejor que nadie. Pablo es puro Evangelio llevado a la práctica. Es por eso que los mayores especialistas del mundo en San Pablo, que eran protestantes, cuando empezaron a estudiarlo en serio se hicieron católicos. ¿Por qué? Porque Pablo es católico, no es protestante como muchos piensan. No es el que cambia la doctrina ni mucho menos, sino el que interpreta rectamente a Cristo. Y nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿y conocemos realmente a Cristo? Una cosa es que de tanto ir a misa los domingos, pues más o menos los evangelios nos suenen bien. Faltaría más, si con una cierta edad no nos suenan todo el evangelio, que son tan cortitos. Y si nos suena lo que ponen, pues sería mal. El problema es, ¿y a nosotros qué nos quiere decir la palabra de Dios? ¿Y a nosotros qué nos dice el Evangelio? ¿Qué nos dice la Escritura? Ese alimento de vida que no es solo la Eucaristía, que es comer del cuerpo de Cristo, sino también el alimento espiritual que es la palabra de Dios. ¿Nos entra? ¿Somos cristianos porque seguimos a Cristo, su doctrina, o solo porque vamos a misa los domingos? No, que está muy bien ir a misa los domingos, no es quejarse ni mucho menos. Es que el Señor nos pide más, nos pide que lo conozcamos, que lo amemos, que lo sigamos, que seamos suyos. Y a veces da la impresión de que la mayoría de cristianos dicen no. Yo los mínimos, amar a Dios hasta cierto punto, pero más no, que me puede llevar líos. Que entonces me daré cuenta de que esto que hago no es honesto, que esto no es honrado, que esto otro tengo que cambiar y no quiero cambiar. Quiero vivir mi vida como si fuese sin Dios. No, yo quiero salvarme, pero los mínimos, como aquel que no quiere caer del precipicio, pero siempre se pone al borde del precipicio. Un día llega una ráfaga de viento y lo tira abajo y cae del precipicio. Es esa forma que a veces nos cuesta de entender a tantos cristianos. Dios no quiere mínimos, no quiere salvarnos por los pelos. Nos quiere santos, nos quiere gente que le amemos al Señor con todo el corazón y que lo conozcamos de verdad. Que seamos como esos 4 apóstoles que hoy nos plantean el Evangelio, que después de haber conocido a Cristo y Cristo los llama, lo dejan todo y le siguen. A algunos nos pedirá dejarlo todo, a otros solo pedirá dejar el pecado y el mal, buscar el bien y vivir en la doctrina de Cristo, que es la única que nos da esa alegría y esa paz que nos lleva a la vida eterna. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Ponemos al Señor nuestro Dios, que es nuestra luz y salvación. Por la unión de las iglesias, que como dice el apóstol, seamos concordes y estemos unidos en un mismo pensar y sentir, roguemos al Señor. Por los responsables de la educación, que procuren eficazmente el acceso a todos a la cultura y a la auténtica verdad, roguemos al Señor. Por los que viven preocupados sobre
todo de tener más, que comprendan que el hombre se realiza en el servicio a Dios y a los demás, roguemos al Señor. Por nosotros mismos, que tomemos en serio las palabras de Cristo, convertíos porque está cerca el reino de los cielos, roguemos al Señor. Y que por intercesión de Santa Teresita podamos pagar las obras de los nuevos locales, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que nos has enviado a tu Hijo Jesús para anunciarnos la buena noticia del reino y curar nuestras enfermedades y dolencias, escucha ahora nuestras súplicas, que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de la familia Hosta Anglés y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De aviso recordemos que en sintonía, si os fijáis bien, con este domingo de la Palabra de Dios, martes hay la catequesis de adultos, que va precisamente sobre Jesús de Nazaret, sobre Cristo, según Benedicto XVI, que es evangelio puro, casi todo lo que nos va poniendo. Los miércoles, y este miércoles también, curso bíblico, también es lo mismo sobre la Palabra de Dios. Jueves, el estudio y la preparación de las lecturas del domingo siguiente, también todo sobre la Palabra de Dios. Domingo que viene será la fiesta de la presentación del Señor, o sea, la Candelaria. Pocos años cae en domingo, pero cuando cae en domingo es fiesta. Os aconsejo que ese día vengáis un poco antes, domingo que viene, porque ahí se empieza desde el fondo o fuera de la iglesia con la procesión de las canteras, la bendición primero, y entonces se continúa con la misa. Si no, nos saltaremos, si el que no llegue puntual se salta la primera parte. Ese domingo será también primer domingo de mes, y como tal habrá la colecta para poder pagar las obras de la parroquia. Con ocasión del centenario de la muerte de Santa Jacinta Marto, o sea, una de las niñas de Fátima, la parroquia recibirá en peregrinación las reliquias de los Patrocitos. Estará con nosotros estas reliquias el miércoles 5 de febrero, no este miércoles, sino el siguiente. Que sepáis que aquel día tendremos todo el día, y estará abierta todo el día la iglesia, de 7:15 de la mañana hasta las 9 menos cuarto de la noche, y habrán las actividades, la adoración y también estas reliquias que pondremos bien puestas para que puedan ser veneradas y nos recuerden sobre todo el mensaje de Fátima y lo que la Virgen ha querido de esta oración, especialmente por la conversión y especialmente de los más pecadores, que podemos ser también nosotros. El Señor esté con vosotros. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buen domingo a todos, buena semana, y en nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.